Muy buena gente, bienvenidos al canal una vez más. Él es Emilio, yo soy Ale y hoy tenemos la segunda parte de Metroid. Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Ale? Bien, bien, bien. Segunda parte de Metroid, estamos acá. Llegamos en el informe anterior diciendo que en 1994 teníamos el Super Metroid, que se podría decir que es el pico de lo que logramos en 2D antes del año 2000, se podría decir hasta este siglo XXI, ¿no? Hasta este siglo XX. Este Metroid representó un juego con todas las letras, un Metroid verdadero, todo lo que se podría esperar para esta saga dentro de lo que es el hardcore gamer, como siempre. Sí, definió el Definió género, lo que era Metroid, ¿no? Pero antes del 2000 todavía teníamos una generación más en el medio que la vimos vacía porque no teníamos Metroid. Le faltó esta tercer pata a Nintendo, recordemos, la primera pata, Mario, Zelda, Metroid. Metroid no estuvo. ¿Por qué, Emilio? Bueno, te estás refiriendo más que nada a la primera etapa 3D, lo que sería la quinta generación, la época del Nintendo 64, el PlayStation 1, que en el portátil equivale al Game Boy Color. ¿Por qué no hay Metroid en el Game Boy Color y en el Nintendo 64? Arranquemos por la portátil. En sí, el Game Boy Color, recordemos, venía a tratar de arreglar, si usted ve el informe de portátil, que ahora va a salir el link acá arriba, el lío que había armado el Virtual Boy. Entonces el Game Boy Color, en vez de estar los 6 años que dura todo el periodo generacional, estuvo solo 3. En 3 años que había que arreglar lo que había hecho el Game Boy blanco y negro, digamos que el Game Boy Color también sigue teniendo 8 bits, y si hubiesen hecho un Metroid para esa consola se habría visto muy similar a lo que era el viejo Metroid de 1991, como vimos en el informe anterior. Entonces no se hizo un Metroid en el Game Boy Color, nunca siquiera se habló de hacer un Metroid para el Game Boy Color. Lo que sí se esperaba, uno para el Nintendo 64. Habíamos tenido la primera opción 3D, el Super Mario 64, el primero 3D, el Legend of Zelda Ocarina of Time, y se hablaba de un hipotético Metroid 64. ¿Por qué no hubo Metroid 64? ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué no tuvimos un Metroid 64? Metroid 64 empezó con muchísimos problemas en el desarrollo, entonces no se estaba claro cómo iba a ser. Las capacidades del motor del Nintendo 64 capaz no eran lo suficientes como para poder hacer un Metroid como ellos querían hacerlo, entonces había mucho borrón y cuenta nueva. En este periodo Zelda sí se hizo más grande de lo que venía haciendo, y con el mismo engine que se hace el Ocarina of Time se había hecho en su momento el Super Mario 64, mejorado en el Zelda, y había la idea de hacer un tercer juego utilizando ese motor hecho por Nintendo que iba a ser el Metroid 64, y se terminó optando por Zelda Majora's Mask, que sí salió a la venta. El espíritu o lo más parecido que hay en la época del Nintendo 64 al Metroid viene por el lado del Jet Force Gemini, que no tiene en sí nada que ver, solamente que es un juego espacial. Pero esa tercera pata, digamos que a un nivel espiritual, digamos, lo que representaría un Metroid 64 en realidad lo lleva GoldenEye del Nintendo 64. ¿Qué tiene que ver James Bond con Samus Aran? Nada, solamente que es otro juego exclusivo de una consola de Nintendo, que es algo que modifica mucho su catálogo y tiene en común que dispara. Entonces, alguna vez uno pensó que lo que faltaba en el Super Metroid ahora era GoldenEye. ¿Cómo sería? ¿Por qué no una mezcla de ambos? ¿Y cómo quedaría? Y así fue lo que ocurrió. Se llega finalmente al año 2002, donde después de 8 años, que ahora sí los viví enteros yo, a diferencia de la época del 86 al 94, recuerden el informe anterior, el primer Metroid salió en el 86, el segundo en el 94, son 8 años, ahora de vuelta eran 8 años, pero yo los viví estos 8 años a diferencia de los otros, entonces es muchísimo tiempo por una franquicia que ya en aquel momento se hablaba que iba muriendo, y como las cosas que hablamos al día de hoy. El Metroid Fusion vuelve con el Game Boy Advance, ahora sí un hardware portátil, no de 8, sino de 32 bits, que viene a continuar lo que había sido el tercer Metroid. Metroid Fusion es también conocido como Metroid 4. La historia trataba de la continuidad de lo que había sido el final de Super Metroid. Samus ahora tenía un envenenamiento en su traje, aparece la figura de Dark Samus, que es una versión oscura de sí misma, mucho más poderosa, y el juego tiene ese desarrollo a nivel argumental. Lo que tiene es una característica distintiva con lo que habíamos visto en Super Metroid, que es la linealidad. En el Metroid Fusion uno va de un lado hacia el otro, que te va marcando un cuarto de navegación, un navigation room, lo que hace que no sea tan abierto como habíamos visto en los Metroid de NES y del Super NES. Entonces, la verdad es que lo bueno de este juego es que es el primer Metroid después de 8 años y que tiene 32 bits. ¿Se ve mejor que el de Super Nintendo? No, la realidad es que no se ve realmente mejor. Por más que estemos hablando de un hardware de 32 bits, estamos también hablando de un hardware portátil que sabemos que no tiene las comodidades y las posibilidades que tiene un hardware de sobremesa. La verdad es que pese a eso sí se ve muy bonito.
en la comparativa, pero era la primera vez portátil. ¿Por qué no lo comparamos entonces con el Metroid portátil, el último 11 años antes? Ahí ven que que Nintendo no sobreexige la saga, ¿no es cierto? 11 años después, del año 91, blanco y negro, a tener uno 32 bits a colores, obviamente grababa la partida, todo bien, aprobado el Metroid Fusion. Vamos directamente por el lado de los portátiles para luego pasar a lo que la gente espera. Que digamos que después de tantos años de Metroid, de esperar Metroid, hubo tanto trabajo que a veces pasa eso. Después sacan 2 juegos seguidos. El Metroid Zero Mission aparece en el año 2004, ¿sí? Como un remake de aquel Metroid del año 86 que vimos en el informe anterior, el primer Metroid. Pero es un remake que casi habla como de un nuevo juego. O sea, pasaron 18 años, se le agrega la posibilidad de grabar, tiene un poco de ayuda, tiene mapa, está en español, es muy importante. La verdad es que es aquel juego que habíamos visto, pero tiene toda la parte del epílogo, cuando aparece Zero Suit Samus, y no es un spoiler, pero después lo tienen que pasar ustedes y luego seguir. Es mucho más largo, entonces podemos hablar prácticamente de una reinvención del primer Metroid. Y cuando en el informe anterior hablábamos de que no era momento de jugar el Metroid de NES o de Game Boy blanco y negro, porque ya estaban muy viejos, que por eso la propia Nintendo los había rehecho, este sí es el juego que recomendamos para que empiecen. Usted con cualquier celular, con cualquier computadora, se puede bajar un emulador de Metroid, Zero Mission, en lo posible en español, y ahí con eso van a tener una idea, si usted nunca jugó, de todo el universo Metroid. A partir de ahí se puede ir o al Fusion o al Super Metroid, será su opción, pero que el primero sea este Metroid Zero Mission, que es un enorme juego. Es un enorme juego que tiene una parte adicional, al final recordemos. Claro, el epílogo, esto de Zero Suit Samus, y la verdad es que cumple con sus expectativas y tiene una mejora gráfica clara con 2 años más de trabajo respecto de Metroid Fusion. Terminada la etapa de los portátiles, por lo menos ahora sí tenemos Metroid, vamos a hablar de lo que realmente venimos a hablar, del porqué, de cómo fue el traslado del 2D al 3D, que en algunas sagas fue muy complicado, que ya hablaremos en sus días lo que ha ocurrido con Sonic o con Castlevania, por ejemplo, el propio Mega Man. Sí, Mario había adaptado muy bien, sí, Legend of Zelda se había adaptado muy bien al 3D, pero como toda la etapa larga del Nintendo 64 no hubo Metroid, generaba muchísima incertidumbre para lo que finalmente iba a ocurrir en el año 2002. Llegamos entonces año 2002, por fin 8 años después del Super Metroid y luego también de la salida del Metroid Fusion, llegamos por fin al 3D. ¿Y cómo imaginábamos a Samus en 3D? La verdad, no sé si de la manera en que la llegamos a ver. No, porque uno podía llegar a tener la idea que si se utilizaba el engine que hablamos de los juegos del Nintendo 64, de Mario 64 y Ocarina of Time, en estos juegos claramente se ve al personaje. Se ve detrás de la espalda del personaje con lo que había marcado la pauta de que había marcado Lara Croft también con Tomb Raider. Eso es lo que hoy se conoce como tercera persona. Y es lo que todos empezamos a imaginar, era ver a Samus en un entorno tridimensional. Lo que ocurrió es que se pasó a un juego en primera persona, como había sido aquel famoso GoldenEye del Nintendo 64 o los juegos de la saga Medalla de Honor, que era lo más conocido hasta ese entonces. Recordemos, aún no existe Call of Duty o Counter-Strike si usted es jugador de PC. A lo que voy es que Metroid, llevado a esto, en principio daba la idea de que iba a ser un shooter, el famosísimo Metroid Prime de Retro Studios, un grupo de desarrollo americano. Recordemos, el autor de Metroid había sido despedido por Nintendo y había muerto también, entonces estaba medio difícil para que participe. Y sí, gente que trabajó en Super Metroid, más la supuesta ayuda de Miyamoto, que dicen que peregrinó desde Kioto directamente a los Estados Unidos para ayudar a definir lo que tenía que ser el regreso de una de las sagas más importantes. Y bien que apareció este hombre, porque de esta manera se le pudo dar forma al que es, a mi juicio, el mejor juego de toda la generación. No solo de la saga Metroid, sino de todo lo que tiene que ver con los 128 bits de Nintendo GameCube y el PlayStation 2, ¿sí? Y el Xbox también, metan lo que quieran. El Metroid Prime es la satisfactoria evolución de lo que había sido un juego prácticamente perfecto como Super Metroid. En este caso, llevándolo a la primera persona, es un shooter el Metroid Prime. En primera instancia hay que aclarar eso. No es un shooter el Metroid Prime porque es un juego de aventura en primera persona. Claro, podría decir que está en primera persona, pero el punto principal no es apuntar, porque Samus tiene un sistema de target. Claro, Samus estamos en el año 2500 y pico y es un traje robótico mucho más superior a lo que era Robocop. La minita no erra. Así de simple. Si usted lo queda bien, el juego no está chequeando su capacidad de disparo.
Entonces, digamos que sí, ataca con un disparo, pero no es un juego de shooter, ¿sí? De hecho, en el Metroid Prime, se tiene muchísima más acción de lo que se tiene en un shooter. Hay algunos shooters que apenas saltan. Acá se salta y luego se tiene doble salto y se sigue manteniendo el hecho de la Morph Ball. No quiero irme sin empezar a explicar de cómo es que se logró trasladar Metroid a la tercera dimensión. Digamos que la cuestión de la Morph Ball era muy importante. Todos los ítems que se tenían se siguen manteniendo, a excepción de uno que ahora vamos a hablar. Pero la bolita pone bombas, después tiene los beams, luego tiene los misiles, tiene el super misil. Lo que habíamos visto en el Super Metroid, si ustedes ya van conociendo, se traslada inclusive los escenarios. Si el escenario de fuego del Super Metroid era Northfire, acá era el Magmon Caverns. Tiene también el escenario de Phendrana Drift, que será recordado como quizás el escenario más lindo de toda la saga de los Metroid, que es el escenario de nieve de Metroid Prime 1. La historia en sí trata sobre una subhistoria que es cuando Samus trabaja para la Federación y tiene que hacer algunos trabajos, entonces la mandan a un planeta donde supuestamente estaría la larva del Metroid. Las historias no son tan importantes. El Metroid, de hecho, no se preocupa en explicar la historia. Este juego en particular venía con una característica agregada que era un sello distintivo, que es el modo de escaneo. Claro. En Metroid usted tiene un casco, está en primera persona. Tiene hasta posibilidad de conseguir hasta 4 visores, ¿sí? Uno es para calor, otro es para eco, como se ve en el 2, pero el más importante es el de escaneo. Cuando usted activa el escaneo desde el direccional en el Nintendo GameCube, y le va a aparecer una subpantalla que va a marcar, ¿sí?, si está destacado, información sobre cualquier cosa que haya. Entonces usted puede llegar y ve un cadáver en el Metroid. Usted agarra lo escanea y le dicen cómo fue que murió ese cadáver. Y se escanea todos los cadáveres. Cuando llega usted ya tiene una idea de información muy acabada. Claro que esto es opcional. Entonces hace que el Metroid sea un juego de acción, de aventura, que se le puede pasar por la línea del rol siempre y cuando usted se informe o no. En sí es una acción de aventura. Lo que tiene que mantiene todo lo que era el hardcore gaming, que se podía clasificar a los Metroid de antes, pero esto era mucho más grande. Un Metroid duraba aproximadamente unas 11-12 horas. Este juego dura mínimo 30 horas y es mucho más difícil también en cuanto a pasar los jefes finales. La verdad es que más allá de algunas cosas, los problemitas del Metroid Prime pasan por la excesiva dificultad. Cuando uno está cerca del final, te mandan a hacer algo que tiene que ver con rever todo el mapa, tal vez que vos no podés creer que te esté pasando eso. A mí me llevó cerca de 6 meses, jugando bastante bien al Metroid Prime para terminarlo, y vale la pena cada segundo, pero lo que quiero es que se entienda que este juego está construido a 60 frames por segundo en el año 2002, que es el día de hoy que todavía se ve bien, que rinde 480p real, que cuando al momento de salida era el mejor juego de gráficos del mundo. Entonces son muchas cosas que vinieron de la mano de que este Metroid esté a la altura de lo que fue aquel Super Mario 64 o aquel Zelda Ocarina of Time, y que marcase la tendencia para los siguientes 15 años que han pasado de este Metroid Prime 1, y todavía seguimos que se siga haciendo el Metroid en la línea de lo que fue este. O sea, esta es la forma en que se trabaja el Metroid. Como bien decíamos, recién la gente tuvo que esperar 8 años para que llegue al Metroid Prime. Y si había algo que la gente no se esperaba, era que llegue tan solo 2 años después el Metroid Prime 2. Bastante criticado por algunas personas que decían que no merecía el título. Ahora, Emilio, ¿merecía el título de Metroid Prime 2? Yo creo que sí. Como decís bien, pasaron solo 2 años. Y si Metroid Prime 1 ya exigía muchísimo en el GameCube, no quedaba mucho más para exigir a nivel técnico. Por eso se lo categorizaba como Metroid Prime 1.5. Pero la realidad es que no. El juego es totalmente distinto y es mucho más grande. Quien lo haya jugado puede asegurar que merece el 2. Yo lo jugué, y si estuve 6 meses para terminar el 1, estuve 2 años para terminar el 2. Está bien, obviamente que no estuve todos los días jugando, pero por momentos lo abandonaba porque el juego es muy difícil. En Metroid Prime, cuando usted llega a un jefe, a un monstruo final de pantalla, va a perder. Nunca le vas a ganar la primera vez. Tenés que aprender a jugarlo, es dificilísimo. Entonces por eso es que la gente lo termina abandonando. Entonces, la verdad es que Metroid Prime 2, sí, a lo que ya conocíamos con el mapa enorme que nos significaba Metroid Prime 1, ahora este mapa era doble, tenía una versión oscura, como habíamos visto. Zelda. Exactamente, en el Zelda A Link to the Past, que si usted no conoce, corriendo, urgente a conocer. El del Super Nintendo está bien, porque no tienes un juego de casi 30 años, no tiene por qué saber, pero a lo que voy es que en el Link to the Past en un momento algo ocurre y cambia el mapa. Con los mismos gráficos se hace más oscuro, entonces hay pequeñas partes donde cambió y usted puede ingresar que en el mundo de la luz no se podía.
Quienes hayan jugado en el PlayStation 1 al Legacy of Kain 2 Soul River saben de qué estoy hablando. Ese mismo sistema de mundo de luz y mundo de oscuridad ahora está en Metroid Prime, que era primera persona y enorme. O sea que el mundo enorme ahora es enorme por 2. Entonces la realidad es que es otro juego en Metroid Prime. Hay otra, el 2, Ecos. Ecos porque tiene un visor de ecos que no estaba en el 1, que nos permite ver por dónde va el sonido y tenemos que seguir. La verdad es que se dejaron algunas cositas, tiene algunas modificaciones. El beam ahora se gasta, lo que puede ser visto como un defecto en realidad. El beam que no se debe gastar, ahora sí se gasta. Tenemos beam de luz y beam de oscuridad, porque el mundo es de la luz y de la oscuridad. Cuando uno dispara oscuridad, luego se carga con luz. Cuando dispara luz, se carga con oscuridad. A los que son de luz hay que matarlos con oscuridad. A los que son de oscuridad hay que matarlos con luz. Medio complicado. Es muy difícil de todas formas que hace sin beam, pero aparte de los misiles, es una modificación que no se mantuvo en siguientes juegos, por algo será, el beam no debe ser recargable. En todo caso, había un ítem muy importante que surge desde el primer Metroid, que es cuando uno hace bolita y esa bolita luego permite volar, que es el Screw Attack. Algunos que conocen informes de internet de otros sitios muy famosos deben conocer y algunos sabían lo que era el Screw Attack. El Screw Attack es el Samus transformado en una bolita que uno puede ir conteniendo, sí que se vio en Metroid y en Super Metroid, no sé si también en el de Game Boy, pero no se había visto aún en 3D y no se vio en el Metroid Prime 1 y uno quería ver cómo iban a trasladar esa sensación al 3D. El Metroid Prime 2 lo logra, se transforma en bolita y va hacia adentro y uno tiene que tener un timing espectacular para hacer llegar 200 metros en el aire más o menos para que Samus llegue hacia el otro lado, permite también rebotar por las paredes, eso era algo que no estaba, y el sistema de combate cambió respecto a lo que era el Prime 1, que era ver quién quita la energía al otro más rápido. Acá tenés que hacer a la celda un sistema que una cosa lleva a la otra para dejar liberado el punto débil del enemigo y ahí recién atacarlo, lo cual es aún más complicado que en el Prime 1. Prime 2 tiene un poquito de agregado de historia con algunas secuencias donde se escuchan voces, ¿sí? Algunos la voz de Samus, otro que hay un narrador y siguen manteniendo todas las características del Prime 1. Para mí no lo termina de superar como videojuego al Metroid Prime 1, pero está al mismo nivel y se forma un binomio Metroid Prime, como decir GTA Vice City, GTA San Andreas, Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask. Ambos Metroid son parte de la era GameCube, estos dos Metroid Prime, y también definen el mejor binomio que se haya visto. Este Metroid Prime 2 es más largo, más difícil, es más oscuro. No tenemos un escenario tan bonito como el de la nieve, el del hielo de Fendrana Drift. El mundo donde vamos ahora, que se llama Aether, está podrido prácticamente. Hay una selva Torbus que está podrida, entonces eso hay lugares que están abandonados, hace que no sea tan característico, pero eso no, técnicamente en realidad es un juego superior. Si usted nunca jugó un Metroid Prime, yo le voy a asegurar siempre que juegue primero al 1, como decías vos recién. Sí. Fuera de cámara, que se puede emular muy bien en una computadora. Y si usted tiene la posibilidad de tener una Wii vieja que sea retrocompatible con GameCube, o mejor aún, si tiene un GameCube y aún no jugó, este es el joystick con el que hay que jugar al Metroid Prime en lo posible. Luego hubo un cambio de joystick, pero lo vamos a estar hablando en el siguiente. Antes de terminar con este video, también, Emilio, me gustaría que le comentemos a la gente qué puntaje tienen estos primeros dos Metroid Prime. Bueno, no hablamos tampoco de los puntajes de los viejos Metroid. No, pero estos son como muy importantes, Prime, ¿no? A mi juicio, el Metroid Prime 1, sí, está... Ya hablamos del video de puntajes, que ahora va a salir el link acá como es que llegamos. El Metroid Prime 1 es un juego de 97 puntos sobre 100. O sea, por algo es el campeón de la generación. Es un juego prácticamente 97 perfecto. puntos. Por favor, vayan al video que hicimos para explicar lo que representan 97 puntos. ¿Sabés qué representan 97 puntos? 15 años después todavía estás hablando en una cámara y tratando de llevar un poco la emoción de lo que significó ese día, ¿me entendés? Cuando llegó el Metroid Prime. O sea, es muy alto y es el punto más alto de todos los Metroid. Para mí, el Super Metroid es 96 puntos, pero en 2D y en el año 94. Son juegos de altísima calidad, son todos Rolls Royce, Mercedes-Benz. Metroid Prime 2, siendo un poco menos que el 1, es 94. O sea, te cambia la vida, es un juegazo increíble, larguísimo, muy bueno, no tan perfecto, o poco menos, más perfectible, si se quiere, que el Metroid Prime 1, pero es un binomio muy fuerte de lo mejor que se vio en los 128 bits. Bueno, con esto vamos a ir cerrando el video, no se pierdan el siguiente, que lo vamos a pasar, esta vez lo vamos a subir a mitad de semana, no van a tener que esperar una semana esta vez para ver la tercera parte de este informe de Metroid. Cierre de Metroid y antesala de lo que se viene. Nos vemos el miércoles.